Bien, hola, ¿qué tal? Aquí tenemos una clase de minería, cálculo de tiros en minas subterráneas, para ver cómo son los avances al trabajar en una mina subterránea. Entonces tenemos una galería de 4 metros de altura por 3 metros de ancho de frente. Entonces para eso necesitamos nosotros saber el área, ¿no es cierto? El área que tenemos que desarrollar, calcular con respecto a las medidas de la galería, y el número de tiros, en los cuales hay una fórmula, y vamos a escribir esa fórmula ahora. Entonces el área es igual a la base por la altura y por, ¿no es cierto?, un factor de 11 sobre 12, para que nos dé un área bien calculada. Ahora, el número de tiros, ¿no es cierto?, el número de tiros va a ser igual, vamos a escribirlo mejor aquí, el número de tiros a n sub t, eso es igual al perímetro, ¿no es cierto?, de la labor partido por la distancia entre tiros más, ¿no es cierto?, más el coeficiente de factor de la roca C por el área, ¿no es cierto?, de la galería de la labor, que en este caso se simboliza con la letra S. Eso es lo que nosotros debemos calcular, determinar, para saber al final los cálculos de tiro y poder dibujar la malla en la galería respectiva. Entonces ahora tenemos que colocar algunos parámetros ya conocidos sobre la características de la roca, así que para que ustedes vean, ahí tenemos, ¿no es cierto?, y tenemos la labor en negro con ya el P del número de tiros corresponde al perímetro, el DT la distancia entre tiros, el C el coeficiente de factor de carga, en este caso de la roca, el S el área del túnel. Ahora, por tabla tenemos, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar a suponer que es una dureza de roca intermedia, y para esto, ¿no es cierto?, según tabla ya tabulada, hay una distancia entre tiros de 0,60 para este tipo de roca, y el coeficiente de factor de roca también para roca intermedia es de 1,5. entonces esos datos son importantes, se sacan por tabla, ya estos están definidos para poder calcular, ¿no es cierto?, el número de tiros final que se deben utilizar en una labor subterránea. Entonces ahora, continuando, calculamos entonces el área es igual, ¿no es cierto?, a la base, que es 3 metros por la altura, que es 4, por, ¿no es cierto?, 11 sobre 12, que es un factor que hay que colocarlo eso para que nos dé una cálcula de área bien determinada, y ese resultado nos da 11 metros cuadrados, ¿no es cierto? Bien. El perímetro
necesitamos también el perímetro. Recuerden que la fórmula del número de tiros está el perímetro, la P. El perímetro es igual a 4 por la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 11 metros, que es el área. Y ese resultado nos da 13,266 49,916 metros. Obvio que el perímetro es una longitud con unidad dimensional simple, ¿no es cierto? Ahora, una vez que ya tenemos determinado esos datos, entonces ahora decimos que el número de tiros va a ser igual al perímetro. El perímetro vale 13,266 49,916, ¿no es cierto?, sobre la distancia, ¿no es cierto?, entre tiros, es 0,6, una roca intermedia, que es lo que teníamos, más el coeficiente factor de carga del tipo de roca, que en este caso era 1,5, y eso por el área que ya habíamos calculado, que eran 11 metros cuadrados. El resultado de todo eso, ¿no es cierto?, el resultado de todo eso es 38,6108. O sea, en resumen, son 39 tiros. En resumen, son 39 tiros los que nosotros debiéramos calcular, ¿de acuerdo? Son 39 tiros. Ahí tenemos. Entonces, con todos los datos que teníamos acá, determinamos que la cantidad de tiros a utilizar, ¿no es cierto?, en la labor, una labor de 3×4, son 39 tiros en un cálculo de minas subterráneas. Ahora entonces nos vamos a ir a dibujar la malla final de tiros de la mina subterránea, para que vean cómo quedan los tiros, cómo deberían de quedar los tiros. Entonces seguimos, nos vamos ahí. Ya teníamos eso ya determinado, ¿no es cierto? Ya lo tenemos calculado, 39 tiros. Y, ¿no es cierto?, nos vamos aquí a la labor para colocar los tiros en la malla final, los cuales después deberán ser tronados. Entonces aquí tenemos la malla final, ¿no es cierto?, las coronas, las zapatas, tiros auxiliares, la ranura, el stopping, que son tiros, podríamos decir, para darle un mayor frente a la cara libre, que se utiliza también. Y bueno, los tiros auxiliares, que también ayudan a mejorar todo el frente al ser tronado de la cara libre del túnel. Entonces aquí comenzamos a dibujar, ¿no es cierto?, los tiros que deben de ir en este tipo de labor de 3×4. Tenemos arriba las coronas, ¿no es cierto?, abajo tenemos las zapatas en color anaranjado, y tenemos en el centro el color azul, que es la ranura, ¿no es cierto? Los otros son tiros auxiliares, los celestes, que deben de ir en esa posición para darle un mayor frente, ¿no es cierto?, a la labor, y que la tronada sea más efectiva.
bueno, ahí seguimos con los tiros auxiliares, ¿cierto? Es rojo también, son tiros auxiliares que deben de ir dentro de la labor para que la tronada salga lo mejor posible y la carga de mineral se pueda sacar para ir avanzando en la explotación de la mina, ¿eh? Entonces lo negro, ¿no es cierto?, esos son stopping que se utilizan para ayuda también para darle un mayor frente a la cara libre. Y como ustedes ven, las coronas en amarillo, la zapata anaranjado, ¿eh? Auxiliares color violeta, la ranura color azul, el stopping, cierto, color negro, auxiliares color café también, auxiliares color celeste y auxiliares color rojo, ¿no? Y tenemos otro auxiliar también en color blanco que ya lo vamos a dibujar acá para que lo vean ustedes. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, tenemos los auxiliares en color violeta, en este caso de acuerdo a la medida del túnel son 7 por lado, y ¿no es cierto?, tendríamos ahí listo, como podríamos decir, tendríamos lista la malla final con los tiros de la mina subterránea. Este es un ejercicio especial para minería subterránea, les va a ayudar a los estudiantes de esta carrera y pueden mirar, ¿no es cierto?, las veces que quieran el video y aprender un poco más sobre ingeniería en minas para que hagan un mejor trabajo en la explotación de este tipo de yacimiento. Nos estamos viendo, entonces ahí la tenemos, ahí la tenemos, y los estoy viendo